Buenos días. Desde Casa de Gobierno vamos a comenzar con el anuncio del Ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, que va a dar detalles del programa de capacitación de metodología BIM, que constituye un hito en la formulación y desarrollo de los proyectos de infraestructura pública. El nuevo sistema de gestión va a permitir reducir altos porcentajes en los costos de construcción y aumento en la productividad, entre otros beneficios. Acompañan al ministro la subsecretaria de Planificación y Seguimiento, María Teresa Baduy, y el director de Gestión de Proyectos, Mauricio Garay. Bienvenidos. Muchas gracias, buen día a todos. Bueno, lo que estamos presentando y lo que estamos hoy iniciando como metodología de trabajo en su fase inicial, que es la preparación de todo nuestro equipo en una herramienta de trabajo que trata de la modelización de los proyectos en los cuales se puede ver toda la información desde su gestación, desde su génesis, hasta la terminación del mismo y llegar al proceso licitatorio. Esto permite trabajar en forma transversal entre todas las áreas, es interactivo, es iterativo, es multidisciplinar y lo importante es que es una contribución muy importante a la eficiencia productiva en lo que se refiere a obra pública. Así que en verdad que es un día muy importante para el gobierno de Mendoza, es un día importante como nueva etapa en el uso de una tecnología que viene siendo utilizada en varias regiones. Hay muchos países que están con esta herramienta ya implementada en funcionamiento hace tiempo y con resultados, cuando nos referimos a eficiencia, comprobables y con números que impactan muy bien. Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a muy buenos trabajos y sobre todo a muy buen uso del recurso público. Bueno, buenos días. Como dijo el ministro, realmente estamos asistiendo a un hito en lo que se refiere a formulación y ejecución de proyectos de obra pública. Se trata de un planteo integral que permite este trabajo colaborativo, que mejora la comunicación, que está probado que reduce los errores de ejecución de las obras en altos porcentajes, en más de un 60%, que optimiza el proceso de toma de decisiones en el momento que se está tanto formulando como ejecutando una obra en más de un 50%, y otros beneficios que podríamos decir, dando esto una larga lista de porcentajes, pero que es importante destacar que todo esto redunda en una mejora en la inversión del gasto público y, por otro lado, también no dejar de decir que el Estado provincial esto lo está tomando como una política pública que va a significar, como significó en su momento, para que la gente lo entienda, el cambio de cuando se formulaba en papel y pasaron a AutoCAD, ahora formularían a través de toda una metodología que no es solo uso de tecnología. Y en este sentido también el recurso humano del Estado se está capacitando con los más altos estándares de calidad, como decía el ministro. Esto ya es una tendencia a nivel mundial, regional, e inclusive es un requerimiento exigido por los organismos de financiamiento externo a la hora de cuando ofrecen la posibilidad de financiamiento. Así que creo que estamos ante un momento importante que se refiere no solo en la mejora de la inversión del gasto público, que redunda en obras que después son vividas de mejor manera porque han sido planificadas y pensadas de una manera integral, sino también que el recurso humano del Estado se está capacitando en estos estándares y acorde a las tendencias que están hoy en boga a nivel internacional y nacional. Me gustaría darle la palabra al director de gestión de proyectos para que haga algunas especificaciones al respecto.
Gracias. Gracias, Marité. Este momento, como ya se dijo, es muy relevante para la gestión de proyectos y obras en el Ministerio. Significa realmente un cambio en un paradigma de realizar diseño y gestión de obra pública que redunda en beneficios para el usuario final, la persona que va a utilizar el edificio, que va a utilizar el hospital, que va a utilizar el activo. Para el ciudadano común, para todos los ciudadanos, ¿qué implica? Hay registros en varias partes del mundo en los cuales, por ejemplo, con el costo que antes se hacían 5 escuelas, hoy se podrán realizar, cuando esta metodología esté implementada totalmente, 7 escuelas, es decir, hasta un 40% de reducción de costos. Eso es algo muy significativo si tomamos en cuenta que con menos podemos hacer mucho más. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Porque en principio los equipos de trabajo pueden empezar a tomar decisiones de diseño cuando se comienza con la formulación de los proyectos y las funciones para los cuales se necesitan. Es decir, un médico podrá definir mejor sus necesidades para una sala del hospital, para una guardia, para una escuela, para un barrio, etcétera. Y eso es fundamental. Decisiones tomadas con mucha mayor antelación de lo que hoy lo hacemos, porque la tecnología lo permite. Eso es un paradigma, eso es un eje fundamental, tecnología, un cambio tecnológico. Un segundo cambio que implica esta tecnología es un cambio de gestión en el diseño, que es una decisión de gobierno muy importante. Hoy se inicia el programa de capacitación en donde tanto personal del Ministerio de Infraestructura, de Obra Pública, Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Provincial de la Vivienda y Irrigación van a estar participando del programa de capacitación que durará aproximadamente entre 4 y 5 meses, desarrollando prototipos para la obra nueva que está comenzando. Vamos a comenzar con una serie de consultas con los periodistas presentes aquí en Casa de Gobierno y también algunas que han ingresado por las distintas vías de contacto. Vamos a comenzar. Buen mediodía, Victoria Fierro para Radio Mitre Mendoza. Ministro, quería consultarle por la situación actual de la obra pública, porque en su momento el gobernador dijo que se había parado. ¿Se ha retomado y cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta también que cada vez se van flexibilizando más actividades? Bueno, justamente lo que el gobernador Suárez priorizó en vistas de la emergencia sanitaria fue justamente la salud, y a partir de ahí reformulamos el plan de obras, priorizando justamente los recursos a trabajos que tengan que ver directamente con salud, y en esa línea fue que continuamos con la obra del Hospital Central, Shestakov, que ya están uno terminado, el otro en vistas de terminarse, y algunas otras obras que tienen que ver con la temática. Una vez que la situación de pandemia fue mejorando en sus valores, se fueron liberando algunas actividades y comenzamos con la obra pública, que, como bien decíamos, por una cuestión de disposición de recursos ralentizada por ahora, y semanas después se habilitó o se volvió a trabajar con la obra privada bajo un protocolo, reitero, priorizando la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y en este momento están en funciones ambas, obra pública y obra privada. Otra de las consultas: ¿de cuánto se calcula que sería el ahorro en el proceso de construcción con esta metodología anunciada? Bueno, el ahorro, es importante en esa pregunta comentar algo. Esta herramienta, cuando nosotros nos referimos a ella para
explicarla de forma más simple, permite a la hora del proyecto aplicar algo que el gobernador Suárez nos ha pedido en todo el proceso de los nuevos proyectos que tienen que ver con obra pública, que es la gobernanza, la participación ciudadana. Esto permite a todos visualizar el proyecto en sus primeros días de gestación. La evolución del proyecto en cuanto a expresión gráfica, se trata de una maqueta, se trata de que yo no veo el edificio solamente en plano, sino que lo veo en volumen. Y cuando decimos que es participativa, es porque todas las disciplinas, las ingenierías eléctricas, las estructuras, las sanitarias, lo que recién comentaba el ingeniero Garay, la especialidad, si el edificio, por ejemplo, fuera un hospital, qué opina y qué necesita el médico en ese proceso de proyecto, todo eso en ese proceso gráfico se va incorporando en esa maquetación, con lo cual minimiza las posibilidades de error a la hora de computar los materiales y la mano de obra que conforman ese edificio. La pregunta es, ¿y antes por qué no se podía ahorrar? Justamente porque no contamos con esa herramienta. Es una tecnología de última generación, ya aplicada, como decíamos, en varios países, y vamos a empezar a trabajar nosotros con ella. Eso que comentamos es lo que impacta luego en el ahorro, justamente porque se minimizan desconocimientos en el proyecto. Nosotros, a la hora de poder hacer un cómputo, que es identificar qué componentes son los que conforman ese edificio, ese hospital, y poder asignar un precio unitario a cada uno de ellos, tenemos una cantidad de ítems identificados con un margen de error muy bajo y poder llegar a un precio certero. Esto es lo que hace, o lo que provoca eficiencia, luego lo que provoca ahorro, y lo que nos indica que nosotros tenemos que trabajar desde el día 1, y que estamos en esa línea de trabajo, con la academia, con los alumnos que están en proceso de formación, y que va a ser importante que se capaciten en esta herramienta, que aprendan desde jóvenes desde su formación a trabajar con ella, y también con las cámaras de construcción y con los colegiados, porque los profesionales que trabajen en obra pública, desde el Estado, desde las empresas privadas, van a tener que dar respuesta a esos requerimientos con la misma herramienta. Esto implica a la postre de que hayan mucho menos adicionales y redeterminaciones de precios, o que no hayan. Ahí está el ahorro. Si nosotros pensamos que en ciertos países están teniendo ahorros del 40, el 50%, ahí es cuando el ingeniero Garay decía, con el recurso que históricamente se pueden hacer 5 escuelas, con esta herramienta se podrían hacer 7. Nosotros pensamos que en algunos casos de obras podemos llegar a tener porcentajes de ahorro muy alto, comparando el formato con el que históricamente se viene trabajando versus el que se va a empezar a trabajar en pocos meses. Consulta para la subsecretaria de Planificación, María Teresa Baduy. Esta metodología se va a utilizar en todos los proyectos de obra pública, los nuevos y los que ya están en marcha también. No, los proyectos que ya están en marcha ya están ejecutándose. Esto es para todo proyecto nuevo que se vaya a realizar. Y acoto una cosita que dijo el ministro, también esto se trabaja o se va a trabajar en alianza con el sector privado, como así también con los municipios. Una consulta para el director de gestión de proyectos, Mauricio Garay. Resaltaron en la presentación que se trata de un hito para la obra pública provincial. ¿Hay antecedentes en otros sectores del país o de la región? Si nos puede comentar un poco eso. Hay antecedentes en varias partes del mundo, incluida Latinoamérica, entre ellos el más cercano que tenemos en Chile, con un proceso de desarrollo que es referencia en Latinoamérica. Acá en Argentina, desde el año pasado se lanzó por el Gobierno de la Nación el sistema de implementación CIBIM, en el cual
tiene un proceso, una hoja de ruta que va a los próximos años de implementación en la Nación. Dentro de del país, las provincias que han avanzado, que están siendo pioneras en esta metodología es San Juan y Mendoza. Quería consultar si Portezuelo del Viento entra dentro de este nuevo sistema y también cuál es el costo de este software. Bueno, justamente nosotros tenemos una obra ya licitada en proceso de análisis de oferta, que es la ampliación dentro del corredor internacional del túnel. Esa obra está completamente realizada con metodología BIM. Esta herramienta a la que nos estábamos refiriendo recibe ese nombre, BIM. Y en Portezuelo nosotros tenemos la posibilidad de que todos los desarrollos de proyecto ejecutivo que se hagan en el componente de Portezuelo se hagan con esta herramienta. Una consulta más para cualquiera de los tres. ¿Qué costos tendrá para Mendoza la implementación de esta nueva metodología? En esta primera etapa, la provincia no va a incurrir en ningún costo. Esto es también, en estos momentos de pandemia, también algunas empresas de software han colaborado y nos han permitido hacer uso gratuitos de las licencias, y eso en el corto plazo y en el mediano plazo, porque como dijimos, esto tiene que ser sustentable en el tiempo, va a ser a través de un financiamiento, de un préstamo directo que ya tiene la provincia, del Banco Interamericano de Desarrollo, que también es uno de los bancos multilaterales de crédito que está avanzando en el desarrollo e implementación de metodología BIM y lo exigen sus proyectos, y después ya quedará, por el mismo ahorro que hemos estado hablando, se retroalimentará o se financiará con ese propio ahorro que permite la metodología y el modelo. De esta manera damos por finalizada la presentación del ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, acompañado por la subsecretaria de Planificación y Seguimiento, María Teresa Baduy, y el director de Gestión de Proyectos, Mauricio Garay.